Vamos a aprovechar la posición y vamos a orar. Señor, bendito Dios de la gloria, gracias mi Dios otra vez. Es un privilegio estar en tu casa 2 veces. Recíbenos, Señor. Prepara nuestros corazones para que lo que tú nos quieres enseñar esta noche pueda calar en nuestros corazones. Mi Dios, bendice esta congregación, esta iglesia local. Permite que de este púlpito siempre se predique a Cristo y se predique la salvación que es por medio de Él. Mira, Señor, que te necesitamos siempre, necesitamos tu soporte, inclusive ahora mismo para predicar, Señor, te necesitamos también, por eso pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo esta noche. En fin, Señor, sin más preámbulo queremos comenzar esta prédica, así que te pedimos tu permiso. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, pueden sentarse. Vamos a buscar en nuestras Biblias Jonás, el libro de Jonás, capítulo 4. Este es el último estudio de la serie de los estudios que venimos haciendo del libro de Jonás. Jonás, capítulo 4, y yo quiero que lo empecemos a leer a partir del versículo 10. Pero en el versículo 9, vamos a leerlo del 9 del capítulo 3. Jonás capítulo 3, versículo 9. Y después entonces leemos ahí mismo todo el capítulo 4. ¿A alguien le falta una Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Bien. Jonás capítulo 3, versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios los que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera. Y aconteció que al salir del sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Bien, esto es una historia con un final feliz. La predicación de Jonás, a pesar de toda la oposición que él había puesto para hacerlo, hizo su efecto. No porque Jonás fuera buen predicador, sino porque la palabra de Dios era poderosa. Y fíjense, el versículo clave en el libro entero es el versículo 2, y lo voy a leer de nuevo. Dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y yo pregunto, bueno, pues nosotros sí sabemos que Dios es un Dios misericordioso y tardo en enojarse. Pero los que no conocen a Dios saben que Dios es un Dios misericordioso y que se tarda en enojarse. De eso se trata la predicación. El propósito esta noche de esta prédica, que le he titulado "Para que no se pierda",
porque esto es un caso inusual de una conversión colectiva, donde más de 120,000 personas aceptaron a Dios como su Salvador. Y yo creo que en la Biblia no hay otro ejemplo donde tantas personas se hayan arrepentido al mismo tiempo. Toda una ciudad se arrepintió y aceptó a Dios como su Salvador. Eso no pasa con frecuencia. El propósito de esta noche es que Dios no quiere que nadie se pierda. Y ese deseo de que Dios no quiere que nadie se pierda, nosotros lo sentimos como un delay, como una tardanza en su redención. Dice en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Dios puede salvar a todos si quiere. Dios es soberano y no vamos a poner en duda ni por un segundo la soberanía de Dios al respecto de la salvación. Vamos a ver un poquito más adelante que el hombre no tiene ninguna herramienta, es totalmente incapaz para ser salvo o para inclusive buscar a Dios, porque lo único que necesita, que es la fe que viene por el oír, aunque le prediquen, pero la fe que se necesita se la da Dios también. O sea que somos incapaces por nosotros solos, nosotros necesitamos de la asistencia de Dios. Y Dios, si quiere, puede salvar a todos como hizo con esta ciudad. Esto debe ser un ejemplo que a los que vamos a predicar pues nos debe de emocionar, nos debe de entusiasmar, sabiendo que si por cada tratadito que nosotros entregamos, si entregamos 2,000 trataditos, 2,000 personas se convirtieran. Yo me lo encuentro bien, me lo encuentro barato. También vamos a ver que Dios es un Dios de contraste, es un Dios que nadie quiere que se pierda, pero es un Dios también que hace su juicio, es justo y tiene pues extremos que para nosotros lo podemos ver como extremos, pero realmente la eternidad de Dios, la soberanía de Dios, la majestuosidad de Dios puede, todos esos contrastes pues pueden ser cubiertos por su grandeza. La doctrina de la responsabilidad humana versus la predestinación son dos doctrinas que la Biblia enseña que debemos de abrazar y que no deben de tener ningún tipo de confusión a la hora de nosotros predicar, porque a veces creemos nosotros que la gente se va a convertir porque nosotros le predicamos. Y bueno, realmente no es así. La salvación es por la locura de la predicación, y ahí es donde se manifiesta la misericordia de Dios cuando manda a personas a predicar. Yo creo que el acto de la predicación es un acto de alta misericordia de parte de Dios, que Él pacientemente espera la oportunidad para que cada uno de nosotros algún día escucháramos el mensaje y nos pudiéramos convertir. Vamos a seguir adelante. Aquí quiero hacer un énfasis, y es que ¿por qué se enojó tanto Jonás? En los versículos del 1 al 5 pudimos ver que Jonás 4 veces dice que Jonás se había enojado, pero no se había enojado de cualquier forma, sino que se enojó de una manera que en consecuencia expresó también 4 veces un deseo extremo de morir. Eso es lo que se llama un pique, un quille, como dicen. Estaba quillado Jonás, estaba furioso, tenía un pique y su madre. Y bueno, ¿y por qué él se enojó tanto? El Señor se lo pregunta, y cualquiera diría que va leyendo que pensaría que Jonás le iba a responder, pero Jonás lo que hizo fue que le dio la vuelta y siguió. Dice versículo 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, o sea que lo soltó en banda. Bueno, sabemos por qué Jonás estaba enojado, porque Jonás pues quería hacer lo que él quería y no para lo que Dios lo había mandado, que era predicar. Por eso el versículo clave de este libro entero es ese versículo 2 del capítulo 4, que él sabía que Dios era un Dios misericordioso y que él no quería que se salvara. No vamos a enseñar esta noche qué hacer para que la gente no se salve, sino que la enseñanza aquí es que nosotros no podemos contener el poder del Evangelio. Aunque nosotros no querramos salir a predicar o que no querramos que la gente se convierta, el Señor no va a dejar que nosotros pues manejemos eso. Del otro lado siempre hay un pez grande. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y tenemos que saber qué diferencia hay entre ira y enojo. Y aquí la ira nos dice que airaos pero no pequéis.
Nosotros no podemos dejar que una indignación por algo injusto pues sobrepase nuestra discreción, nuestro juicio, porque entonces ya es pecado. Ya la indignación por lo que pasa, ya dejamos de apuntar la situación para entonces dirigirla a la persona que nos crea la indignación. Y eso entonces, pues nosotros pudiéramos ahí estar pecando. Dice en Santiago 1:20 que la ira del hombre no obra justicia de Dios. O sea, la ira de nosotros pues de ninguna manera nos va a llevar a ningún sitio. Sabemos, yo creo que aquí no hay nadie que sepa que cualquier momento de ira uno nunca pues sale bien de eso. Siempre uno sale mal. El Señor, estoy seguro que el Señor se debe poner triste cuando nosotros hacemos eso. El enojo es un sentimiento de molestia, de disgusto o pesar. Pues así estaba nuestro querido personaje, Jonás, estaba airado, estaba enojado en gran manera. Hermano, la ira se vuelve pecado cuando la energía es utilizada para atacar a una persona en lugar del problema en sí. Jonás no quería aceptar que el Señor podía tener misericordia de estas personas, de esta nación tan infame. Y entonces, pues, caemos a la pregunta, ¿por qué Dios nos manda a predicar? O nos mandó a predicar, porque la iglesia tiene una función y es el de predicar. En el justo contexto de Jonás trató de esconder a otros el evangelio. Y eso pasa con mucha frecuencia. Y en el caso de Israel sufría de este tipo de problemas. Ellos creían que eran exclusivos o que el mensaje de salvación era exclusivo para ellos, lo cual la Biblia no enseña a ellos eso, aunque ellos no se les mandó a predicar el evangelio, sino a nosotros, a la iglesia. Vaya, acompáñame por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14 al 16. Leo, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y aquí viene el énfasis, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El mismo apóstol Pablo nos está explicando aquí, revelando que todavía Israel en esa época también fue tropezadero para el evangelio. Romanos 11 nos explica esto, que ellos son enemigos del evangelio. Ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Dice aquí, el rechazo es tan grande del evangelio que fueron ellos los que mataron al Señor Jesucristo. Jonás no era menos judío, menos israelita que estos que Pablo no menciona aquí. Aquí vemos todos estos accionares son de matrícula humana. Ahora vamos a ver qué piensa Dios al respecto de la salvación, que es por medio de la predicación. La salvación está basada en 4 puntos que yo puedo identificar que la Biblia enseña. Y lo primero es predestinación o elección soberana de parte del Señor. Dice el Señor que según nos escogió antes de la fundación del mundo, eso es Efesios 1, versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto nos marca a nosotros un tiempo que vamos a hablar un poquito más adelante. En Primera de Pedro y en Hechos, capítulo 2, versículo 23, habla también de lo que es la presciencia o el previo conocimiento y consejo de Dios. Y esto es un punto de vista un poco humano al respecto de lo que es la predestinación, lo que ya Dios ha determinado con anticipación. Pero presciencia no es predeterminación. Está en el punto 3, es el don de la fe, que aquí es donde está la diferencia. Puede pasar lo que sea presciencia, predestinación, pero si Dios no da el don de la fe, el regalo de la fe, las personas no pueden ser salvas. Y esa fe viene como consecuencia
del oír de la palabra de Dios. O sea que si vamos desde predestinación hasta presciencia a el don de la fe, vamos a terminar en que todo esto, toda la historia del Evangelio, todos los resultados del Evangelio es por el oír de la palabra de Dios. Y el oír quiere decir que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, y a esto fue llamado Jonás, a lo cual Jonás no quería hacer. El tema aquí es que el tiempo no trasciende la soberanía de Dios. A Dios no tiene un pasado, ni un presente, ni un futuro. Dios siempre ha existido y siempre es. No será ni fue, sino que siempre ha sido. Y al principio, antes de que el Señor nos creara, que ahí sí trasciende el tiempo, porque nosotros sí trasciende el tiempo, ya nosotros estábamos condenados. El Señor sabía que nosotros íbamos a pecar. Cuando la gente llega al Evangelio, la gente no se va a condenar porque rechace el Evangelio, es que ya estaba condenado. O sea que había una predeterminación donde todos nosotros estábamos condenados. La predestinación puede tener algunos temas o algún punto donde nosotros no podamos entender. Y claro, hay dos doctrinas que la Biblia enseña, y es la responsabilidad humana y la predestinación, que deben de ser abrazadas, pero humanamente no es posible entender esto. Solamente la soberanía de Dios puede abarcar estos dos temas sin que ellos se contradigan. La predestinación sin expiación limitada y como consecuencia ocasiona por la predicación, a lo único que nos lleva es a una responsabilidad humana, entre comillas, que desde el punto de vista viene también como consecuencia de la necesaria predicación. En el estudio pasado de Jonás capítulo 3 habíamos estudiado al respecto de lo que era la artillería pesada del Evangelio, y es la ira de Dios. La ira de Dios, una predicación sin decir a la gente que se van para el infierno, no es una predicación, es una predicación light, es un mensaje light. A la gente hay que decirle que se van para el infierno. Pero que vienes tú ahí con el cuco del infierno. Es un cuco, es para que te asustes. Para eso vino Cristo. Cristo habló más del infierno que del cielo, porque a eso Él vino a salvarnos. Allá mismo, cuando el Señor predestinó que nosotros íbamos a fallar y que como consecuencia íbamos a estar condenados, ahí mismo el Señor Jesucristo, como dice en Apocalipsis y como dice en otros pasajes más, dice que Él desde allá, desde los confines del universo, Él dijo, yo pago por ellos. Y como Él es el Verbo, es como si se hubiera sacrificado en ese mismo momento, como si Él hubiera sido crucificado exactamente mucho antes de nosotros haber sido creados, porque su palabra es fiel y verdadera. Si nosotros no le decimos a la gente que se va para el infierno, la gente no se va a convertir. Y eso es lo que está pasando hoy día. Son las iglesias que desde el púlpito no predican la perdición, la condenación a la que nosotros estamos predestinados, porque desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabía que íbamos a pecar, que íbamos a fallar. Entonces no son muy populares esas iglesias, no son muy populares esos púlpitos. De hecho, debemos de darle lugar a la ira de Dios. Tampoco podemos parar eso. Dice en Romanos 2:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está mío la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea que nosotros no debemos preocuparnos tampoco por la justicia de Dios, ni nada de eso como Jonás estaba tratando de hacer. Él quería que se pierdan, porque esos sí son malos, nos tienen hasta aquí lo de Nínive. Pero el Señor, eso no es lo que Él quería. El Señor puede tener misericordia del más vil pecador, del más fatal de todos. La sangre de Cristo puede cubrir todo esto. La misericordia de Dios es una cuestión de extremos. La vasta perfección de Dios soporta extremos opuestos o irreconciliables como son la condenación y la misericordia. Un mismo Dios puede ser misericordioso como puede ser un Dios que condena el pecado y manda a la gente al infierno de por vida, o sea, eternamente. Y yo digo, wow, ¿cómo es posible que una persona, o sea, humanamente hablando, y no quiero enfrascar a Dios, tenemos que tener cuidado a límites humanos, pero tratándolo de entender sin volvernos locos, cómo una persona puede tener el mismo corazón como para mandar a una gente eternamente. Señor, eternamente no es de por vida, eternamente es para siempre.
miles y miles y cientos de miles y millones de años al peor suplicio, que es estar lejos de Dios y en condenación, sufriendo, ¿verdad? Y ese mismo Dios pues puede tener misericordia de uno que se merece ese mismo castigo. Esas son cosas que nosotros no vamos a poder comprender. Podemos, si vamos a Éxodo capítulo 20, los versículos del 5 al 7, que lo voy a leer, dice, hablando de un Dios que tiene en apenas 2 versículos, vemos grandes contrastes, como es versículo 5, dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Wow. Y hago, versículo 6, misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Un poquito más adelante, en Éxodo 33, el versículo 19, en la parte B de ese versículo, dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Este es un Dios que puede crear la tierra y destruirla también. Este es un Dios que perdona y condena también. Nosotros tenemos que conocerlo de esa forma. Ahora bien, esta predicación a la que Jonás fue a llevar a este nefasto país, a esta ciudad de gente perversa y mala, llevó un mensaje de esperanza. No solamente apuntó los cañones para tirar todas estas malas noticias del infierno y de la condenación, sino que es un mensaje de esperanza. No solamente viene con un mensaje de condenación, sino que también aquí tenemos un mensaje de esperanza. Hay una esperanza, hay una salida a esa condenación que nos pesa a nosotros, que no podemos hacer nada para nosotros quitarnos esa carga de encima. Hay un equilibrio entre estos extremos que los atributos divinos pueden permitir, que son la misericordia y la condenación. Y el Señor, como es perfecto y está equilibrado, su perfección es perfecta, vamos a decirlo así, valga la redundancia. Tenemos que tener cuidado de que al momento de predicar, no enseñar cosas extrañas. Hoy día hay doctrinas que están basadas en quitar la esperanza. Quitar la esperanza a los incrédulos, predicando que hay personas que de ninguna manera se van a salvar, y eso no es lo que dice la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos somos condenados, porque al principio fue así, todos estábamos condenados, y que hay una salida para esa condenación. Es una sola baraja. Usted no está escogiendo nada, ahí no es libre albedrío ni nada, es una sola opción. Como decimos aquí los dominicanos, o te tiras o te jondeas. Es una sola opción. Y todos, como dice en Juan 3:16, que el Señor murió por todos, y eso incluye hasta los que se van a perder, porque se sabe que hay personas que no lo van a aceptar, y el Señor lo sabía. Pero parte de su justicia también es que para que sean condenados justamente es que no reciban al Hijo de Dios. O sea que como quiera es justo lo que el Señor haga. Decirle a los incrédulos o enseñar que la sangre de Cristo tiene un límite, o que Él desde antes de la fundación del mundo pues va a salvar nada más a un grupo de personas. Bueno, desde el punto de vista de Dios sí, porque Él lo está viendo todo, pero desde el punto de vista de nosotros no. Nosotros no podemos enseñar eso, porque nosotros no sabemos dónde la semilla va a ser germinada. De ninguna manera lo vamos a saber. Por eso tenemos que predicar, porque el Señor también nos mandó a predicar y tenemos que hacerlo. También a los conversos, a los cristianos, a los que han nacido de nuevo, también se les quiere quitar la esperanza, enseñando que de alguna manera pues nosotros vamos a ser objeto del juicio de Dios o de la ira de Dios, o qué sé yo, que vamos a estar en la gran tribulación, y eso son agendas que no son divinas, que no son del Señor. Y a la hora de nosotros predicar, nosotros tenemos que estar seguros qué mensaje nosotros le vamos a llevar a las personas, porque precisamente si la artillería pesada del Evangelio es decirle a la gente que se va a condenar, y como quiera si se convierten, pues entonces no hay esperanza. Entonces, ¿cuál es la esperanza de nosotros? Y a mí personalmente la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña una esperanza, una salvación, una redención tan perfecta, tan maravillosa, que no nos merecemos, sin hacer absolutamente nada. Todas esas cosas van equilibradas con Dios.
no con nosotros, no se trata de nosotros, porque a fin de cuentas Él hizo todo eso por nosotros. Esa es la razón, porque nos amaba, no porque no lo mereciéramos. 1 Corintios 13:13 nos habla a nosotros de que permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque cuando estemos delante del Señor no necesitaremos la esperanza, porque ya no hay que esperar más, ni vamos a necesitar la fe, porque ya le vamos a estar viendo a Él también. A los impíos o a los inconversos que se les enseña que no puedan ni tienen que tomar una decisión al respecto con el Señor para salvación, es una doctrina que es contraria a lo que dice la Biblia. Va contrario al poder del Evangelio, al poder que tiene la sangre de Cristo en la cruz. A los cristianos que se les enseñan que serán objeto de alguna manera de la ira de Dios, también le estamos quitando la esperanza. Pero, hermanos, la gente no se salva sola. Vuelvo y caigo otra vez en la parte inicial. De los 5 puntos en lo que la salvación está basada, que es la predestinación, la presciencia, el don de la fe y el oír de la palabra de Dios, el oír, la fe que se necesita para nosotros poder salvarnos, viene de Dios. Y bueno, y eso viene por el oír, y dice que es por el oír de la palabra de Dios. Por eso el Señor dispuso, en 1 Corintios 1:21 lo dice claro, es por la locura de la predicación. Y es que hay que estar loco para nosotros, con esa fe, es una fe de locos, porque no es humana, parecería que somos locos. Cuando nosotros decimos que usted no tiene que hacer nada para ser salvo, absolutamente nada, que lo único que tiene que hacer es oír y creer en eso, y Él le va a dar y el Señor le va a dar la fe a usted para hacerlo. Lo que pasa es que hay que arrepentirse y hay que humillarse delante del Señor. Dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. No lo dije yo no le dije loco a usted de lo que predica. Lo dice la Biblia, que así es como nos ven, como locos. Yo creo que lo que nos enseña aquí la palabra todo el tiempo es que el mayor acto de misericordia de Dios, estando nosotros predestinados a estar condenados, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, es la predicación de la palabra. Ese es el mayor acto de misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y es tan misericordioso que Él hace, aquí el tema es ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? O sea, porque hubo uno que nadie le predicó, que ese se convirtió y empezó a predicar, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue primero? Bueno, hermanos, el Señor nos manda a nosotros a darle a los otros lo que hemos recibido de plenitud. La predicación de ninguna manera limita la soberanía de Dios. O sea, sigue la predestinación, porque como Dios sabe, escogió, entonces no es por la predicación, pero del punto de vista de Dios. Tenemos que poner eso muy bien claro, porque nosotros nunca vamos a pensar como Dios, de ninguna manera. El Señor es tan misericordioso, que mandó a todos los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos 2000 años de tiempo de la gracia, de predicadores, de evangelistas. Todavía sabemos que en la gran tribulación el Señor va a escoger 144,000 más para enseñar durante juicio. Van a haber 2 testigos que van a hacer cosas sobrenaturales. Van a haber 2 ángeles predicando el evangelio. Y la gente va a haber gente que no se va a convertir. Todavía el Señor teniendo misericordia. Vemos otro ejemplo de juicio, que es cuando el arca. Todavía el Señor entró a todo el mundo en el arca. Y a los animales y a Noé y su familia. Y el arca duró 1 semana abierta, esperando a ver quién más podía salvarse. Y sabemos que no se salvó nadie. Dice en una de las cartas de Pedro que inclusive el mismo Espíritu de Cristo en aquella época predicó para ver quién más se podía convertir, y nadie lo hizo. 1 semana más. Yo imagino que dentro del arca estaban mirando a Noé, bueno, entonces ¿qué hubo? Ya tenemos 6 días aquí, ¿qué pasa? Estamos comiendo todo esto aquí. Pero es el Señor esperando, esa sensación de tardanza. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Señor no viene. ¿Y qué es lo que pasa? Y es misericordia.
más tiempo para que nosotros podamos predicar, porque, vuelvo y repito, la predicación del Evangelio es el acto mayor de misericordia. Hemos oído que el amigo de tu enemigo es tu amigo. El hecho de que esto es como una propiedad transitiva, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Sabemos que en Efesios 1 y en Romanos, si no me equivoco, Romanos 8, hay varios pasajes donde habla de la predestinación. El hecho de que Dios haya dicho que ha predestinado a los que se van a salvar, no significa que Él haya predestinado a los que se van a perder. La Biblia no enseña que Dios quiere o ha diseñado un plan para que la gente se pierda. Todo lo contrario. En un pasaje que todos conocemos, yo quiero que sí vayan, Juan capítulo 3, versículo 16. Y este es el resumen de la Biblia. Aquí está resumido todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos del Señor Jesucristo. Dice, porque de tal manera, una manera que no podemos describir, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que los que se vayan a salvar tengan vida eterna. No, para que todo, dice que amó Dios al mundo, a todo. Eso incluye a usted, a mí, al que mañana se va a convertir, el que se convirtió ayer, al que no se va a convertir, a todo el mundo abarca. Está la salida para que no tengan excusa, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Claro que no, porque ya estábamos condenados desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor sabía que nosotros íbamos a fallar y que ya estábamos condenados. Perdón, me perdí. Porque no envió Dios al mundo, al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Atención, cuando nosotros vamos a hablar de Cristo, nosotros no podemos hablar de que la gente no se va a salvar. Para eso no vino Cristo, sino todo lo contrario, si no se hubiera sacrificado. Sino que Dios lo mandó para que, sabiendo que todos estaban condenados, si eso le podemos llamar predestinación de condenación, pues entonces, pues sí, claro que sí. Por eso mandó Dios a su Hijo para morir por todos nosotros, para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo que estamos diciendo. O sea, usted le llegó el mensaje. Cuando usted le llegó el mensaje, usted estaba condenado. No lo recibió, usted continúa condenado. No hay nada que cambie eso. Usted no era salvo y perdió la salvación y ahora la tomó otra vez. No, usted estaba condenado. Cristo murió por todos. Cristo no vino a condenarnos porque estábamos ya condenados. Nosotros mismos estábamos condenados. Porque todos estábamos condenados. Antes de crearnos, Dios sabía que íbamos a pecar. Por eso Él, como el alfarero, sabía que todos íbamos a pecar. Y qué tipo de vasos nosotros íbamos a hacer. Yo no digo que seamos vasos de deshonra. Ahora, el único vaso de honra, el único ser humano que es un vaso de honra es el Señor Jesucristo. Eso sí yo estoy seguro. El hombre que describe, el varón que describe el rey David en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién ustedes creen que es? No es? En esta iglesia no está, es el del Salmo 1, es el Señor Jesucristo, que nadie le puede imputar nada. ¿Quién le dijo a usted que usted es un vaso de honra? De la única manera que usted es un vaso de honra es cuando el Señor le salva y lo usa para la honra suya. Dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay nada que usted haga que valga la pena. No vamos a decir aquí lo que es un trapo de inmundicia, pero es algo muy feo. Y con eso el Señor nos está comparando. No importa lo que nosotros hagamos que sea justo. Nada es honroso para el Señor que venga de nosotros, porque nosotros estamos revestidos del pecado, aunque ya seamos salvos. Pero cuando seamos redimidos, que el Señor transforme este cuerpo y que sea para la gloria donde nada inmundo entrará, entonces ya las cosas serán otras. Voy a concluir. No vamos a cambiar lo que la Biblia enseña. Solo Dios sabe quién se va a salvar. Claro que sí, Él hace esa escogencia. Juan 3:36, ahí mismo, donde ustedes están,
dice cómo la gente se condena. A lo mejor la gente cree que se condena por su pecado, o porque se portó mal, o porque le sacó la lengua al profesor, o yo no sé, o porque no iba a la iglesia. La Biblia dice en Juan 3:36, y eso sí lo enseña, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Esa es la manera de condenarse, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese fue el mensaje que llevó Jonás a esta ciudad, a una ciudad donde la gente era brutísima, donde la gente dice que ni siquiera sabía discernir cuál era su mano derecha y cuál era su mano izquierda, y de paso habla hasta de los animales, comparándolo con ellos. Pero este mensaje tan sencillo como que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer no va a tener la vida porque no la tiene. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso sí, y eso sí estaba predestinado, y eso estaba planificado desde antes de la fundación del mundo, porque la Biblia enseña eso. Cristo no murió por un grupo de personas, sino que murió por todos, inclusive hasta los que se van a perder. Cuando llegamos a Cristo, ya estábamos condenados. Hermanos, se pierden los que se rehúsan a creer en el Hijo, no porque estén predestinados para eso, sino porque ellos rehusaron hacerlo, ya ellos estaban condenados. Y la única salida era creer en el Hijo. Hasta la fe necesaria para salvarnos la da el Señor. No olvidemos eso, recordemos eso cuando estemos predicando. Nosotros necesitamos orar por las personas que le hemos predicado para que el Señor, si Él quiere, les regale la fe. Somos tan incapaces para ser salvos por nuestra cuenta que pareceríamos realmente que estamos predestinados para condenación. Nosotros no nos salva nadie. El hombre no se merece tanta atención de parte de Dios, en cambio Él lo hizo. Eso lo sabremos nosotros. Bueno, para concluir, hay cosas que nosotros no vamos a entender. Dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las que Él reveló, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y no es para que las guardemos en un closet o en un gavetero, sino para que la cumplamos para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Prediquemos siempre, hermanos. Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hay que moverse, como hizo Jonás. Muchos cientos de kilómetros caminó Jonás, y se le duplicó esa distancia porque él tuvo que venir desde donde él se devolvió, tuvo que caminar entonces un poquito más. Recuerden, hermanos, que si tenemos que predicar y nos vamos para el otro lado, nos podemos encontrar con un pez, un gran pez. Amén. Bien, vamos a orar. Señor, bendito Dios, gracias por el Evangelio, gracias porque por él, por medio de él, llegamos a ti. Oh mi Dios, tus caminos son perfectos, la manera como tú haces las cosas, soberanamente. Lo único que podemos percibir de eso es una seguridad que nada puede sustituirla. Gracias, Señor, por la manera como tú nos has salvado. Gracias, Señor, porque sabías que nosotros estábamos condenados, y como quiera, Señor, tú mandaste a tu Hijo por nosotros. Y Dios, somos una gota de agua en el océano comparado contigo. No hay, quizás seamos menos, pero Señor, tú decidiste morir por nosotros. Gracias por eso. Un amor que no vamos a poder entender aquí, Señor, quizás nunca. Pero gracias como quiera. Ayúdanos a predicar ese amor, a predicarle a las personas, porque sin ese amor se van a ir al infierno. Oh mi Dios, gracias por todo. Bendícenos esta noche y despídenos con paz, porque en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.